En el primer congreso del Partido Socialista Obrero Español, celebrado en España de manera pública, el del año 1976, los líderes del PSOE, los señores don Felipe González y don Alfonso Guerra, metieron en su ejecutiva a un abogado que ya tenía cierto prestigio, que era don Gregorio Peces Barba. Y tenía cierto prestigio porque estaba identificado como un abogado situado en la oposición a la dictadura desde hacía tiempo, primero desde posiciones más bien demócrata-cristianas y luego ya desde posiciones socialistas. Era una figura clave en la revista Cuadernos para el Diálogo y como abogado había participado defendiendo a los etarras acusados en el proceso de Burgos. Yo, principalmente en el proceso me dediqué a poner de relieve todas las incongruencias jurídicas, a poner de relieve los absurdos legales, la doblez entre una competencia compartida por el Tribunal de Orden Público y la jurisdicción militar y luego también la incompetencia de las personas que llevaban aquel proceso. Con todos los respetos, pues el presidente era una persona que no sabía, y además era lógico porque no tenía un general o un coronel de caballería, no tenía por qué saber cómo se lleva un proceso, cómo se trata a las partes, a los abogados, etcétera. Yo creo que eso quedó muy claro y luego de ahí pues ya pasaron a las otras dimensiones políticas que son de todos conocidas. Elegido diputado en las elecciones de 1977 y a pesar de su fama de ser verso suelto, el PSOE le escogió para que fuera el representante del Grupo Parlamentario Socialista en la elaboración de la primera ponencia constitucional, el primer proyecto de Constitución. Se había pensado que el PSOE tendría 2 representantes y que en caso de tener solo uno, porque le cedían uno a los nacionalistas, sería don Alfonso Guerra. Pero el PSOE decidió que aquel señor Peces Barba, aquel verso suelto, fuera su representante ahí. Hay que recordar que en esa primera ponencia constitucional, la que se filtró a Cuadernos para el Diálogo, aún figuraba la pena de muerte, aunque el señor Peces de Barba estaba en contra, y no fue hasta el debate, enmienda por enmienda, de artículo por artículo del Congreso, cuando se retiró la pena de muerte a instancias, entre otros, del Grupo Socialista. Porque, en definitiva, los principios inspiradores de las penas tienen que ser principios coherentes con la sociedad democrática, tienen que ser principios racionales y no principios basados en el odio o en instintos bajos y primitivos. Por todas esas razones y en la tradición de todo el apoyo doctrinal que argumenté en mis 2 últimas intervenciones sobre esta materia, tengo el honor de solicitar de ustedes, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, un voto favorable a la enmienda, voto particular y enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que añade un párrafo que dice al artículo 14, queda abolida la pena de muerte. Nada más y muchas gracias. Como ya comentamos en una pieza anterior, fue polémico porque cuando se abolió la pena de muerte en nombre del derecho a la vida, los representantes de Alianza Popular decidieron que entonces había que blindar el derecho a la vida y, por tanto, que la Constitución fuera incompatible con el aborto, algo que no hizo gracia al señor Peces Barba. El Grupo Parlamentario Socialista ha defendido el dictamen y ha votado, por consiguiente, en contra de la enmienda de Alianza Popular. Nosotros entendíamos que el término persona era un término correcto, pero hemos votado por el mantenimiento del texto y frente a la introducción de la terminología todos, porque se ha introducido de contrabando un debate, que es el debate sobre el aborto, que no queda resuelto. Y desengáñense sus señorías. Todos saben que el problema del derecho es el problema de la fuerza que está detrás, del poder político y de la interpretación. Y si hay un tribunal constitucional y una mayoría proabortista, todos permite una ley de aborto. Y si hay un tribunal constitucional y una mayoría antiabortista, la persona impide una ley de aborto. Por eso nosotros estamos en contra de los fraudes intelectuales y científicos. Nosotros estamos en contra del juego de palabras. En el debate sobre el articulado de la Constitución también figuraba la base para constituir lo que más adelante sería la España de las autonomías. Hoy vivimos en España, en Europa, una nueva andadura colectiva
que pretende superar la idea perniciosa de que toda nación necesariamente tiene que ser un Estado independiente y de que, la contraria, tan perniciosa como ella, no caben naciones de naciones en un Estado único. Con este artículo segundo que el Grupo Parlamentario Socialista defiende, se pretenden superar esas dos perspectivas contradictorias y, a nuestro juicio, ambas erróneas, y por eso los socialistas pensamos que este artículo tiene un sano equilibrio a conservar para que por fin en este campo España pueda tener una historia aburrida, como decía Montesquieu. También participó en debates en televisión. Fue muy destacado el que tuvo con el periodista franquista don Emilio Romero, después de que don Emilio Romero hiciera una intervención diciendo que los peligros de la democracia partidista es que al final se fomentaran demasiados enfrentamientos en vez de hacer una democracia donde todos fueran en la misma dirección, y que el señor Peces Barba consideró que era prácticamente un alegato fascista. Repartir, digamos, disconformidades a derecha y a izquierda, que a veces derecha e izquierda muchas veces se unen en los ataques a la democracia. En primer lugar, yo, cuando Emilio Romero, con su brillantez característica, nos ha hecho la crítica de los parlamentarios y de la democracia parlamentaria, pensaba que iba a descubrirnos algo nuevo, pero resulta que nos ha dicho que la solución es volver a la democracia corporativa, porque en definitiva, eso que plantea Emilio Romero no ha sido Méndez Fans el primero que lo planteó. Lo plantearon mucho antes los corporativistas fascistas italianos. Pero para debates tensos, el que tuvo el señor Peces Barba con el señor Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista de España, porque hizo un alegato en el Congreso el señor Peces Barba para diferenciar a ambos partidos, diciendo que el socialismo siempre había estado en defensa de la democracia, cosa que para el señor Peces Barba no podía decirse de los comunistas. En otros momentos de nuestra historia, los socialistas, como siempre hemos reconocido, nos podemos equivocar, pero desde luego lo que está claro es que somos siempre coherentes. Y esa coherencia en otros momentos de nuestra historia se concretó en decir no a las 21 condiciones de Lenin por don Fernando de los Ríos. En otros momentos se concretó en decir no, y eso le supuso a nuestro entrañable compañero Francisco Largo Caballero perder la presidencia del gobierno frente a un deseo de reprimir a otro partido obrero. En otros momentos eso se concretó en quedarse en Madrid cuando entraban las tropas de Franco, como hizo Julián Besteiro. Y hoy esa coherencia se concreta en una defensa del Parlamento. Era una lluvia de autoelogios a la historia del PSOE que tenía bastantes ataques al Partido Comunista. Reivindicaba que don Fernando de los Ríos se negó a apoyar los 21 puntos de Lenin. Es decir, se negó a hacer lo que hicieron los fundadores del Partido Comunista de España, que sí aceptaron los 21 puntos de la Unión Soviética. Dice que el señor Largo Caballero fue apartado del gobierno de la Segunda República porque se negó a perseguir a otro partido obrero. Está hablando de la aniquilación del Partido Obrero de Unificación Marxista, del POUM, acusado de trotskista, que, de acuerdo a la historia del PSOE, fue aniquilado por orden de la Unión Soviética y con el apoyo del Partido Comunista de España. Y reivindica a don Julián Besteiro, que recordemos, dio el golpe de Casado contra el doctor Negrín, al que acusaba de estar favoreciendo al Partido Comunista de España. 3 ataques en uno. Ante esto, era inevitable que el secretario general del Partido Comunista de España, presente en el hemiciclo, don Santiago Carrillo, pidiera la palabra para puntualizar su visión de la historia. Que he quedado muy sorprendido de la afirmación de mi amigo y compañero Peces Barba sobre la coherencia de la política del PSOE desde los lejanos tiempos del año 1921. Y he quedado muy sorprendido porque 2 de los ejemplos que ha dado Peces Barba, cuyas cualidades de jurista yo aprecio y respeto, pero que ha puesto en evidencia que no tiene las mismas cualidades como historiador, 2 de los ejemplos que ha puesto no son ejemplos de la coherencia del PSOE.
Porque la crisis en la que dimitió el señor Largo Caballero no fue provocada por la oposición de Largo Caballero a perseguir un partido obrero, y fue en gran medida no un producto de la coherencia, sino de la incoherencia del PSOE, porque quien provocó aquella crisis fue otro dirigente del PSOE, don Indalecio Prieto. Y yo hablo no como historiador, pero sí como un testigo de la época, aunque personalmente preferiría tener la edad del señor Peces Barba y hablar como un historiador. Y el hecho de que el señor Besteiro se quedase en Madrid tampoco fue una muestra de la coherencia de la política del PSOE. Se quedó en Madrid porque el señor Besteiro se había levantado en un golpe militar contra un presidente que era precisamente otro miembro y otro dirigente del Partido Socialista, el doctor Negrín. Es decir, que aparte de que a mí me sorprende este afán de mirar a la historia, lo que quería decir, de pasada, repito, es que esa coherencia no es tal coherencia, sino el fruto de las incoherencias internas que ha habido en el PSOE a lo largo de su historia. Estaba claro que los señores González y Guerra consideraban al señor Peces Barba una figura de prestigio, porque cuando presentan la moción de censura contra el duque de Suárez en 1980, escogen al señor Peces Barba como el encargado de defender esa moción en el debate parlamentario. Sin embargo, en el siguiente congreso del PSOE, el señor Peces Barba quedó fuera de la ejecutiva, aunque siguió siendo diputado. Y cuando don Felipe González gana las elecciones de 1982 con mayoría absolutísima, no escoge al señor Peces Barba como miembro de su Consejo de Ministros, sino para otra labor muy importante, que sea el presidente del Congreso en esa primera legislatura con mayoría absoluta. Constitución española y cumplir fielmente mis obligaciones como presidente. Prometo acatar la Constitución española y cumplir fielmente mis obligaciones como presidente del Congreso de los Diputados. El candidato propuesto por Su Majestad el Rey, don Felipe González Márquez, queda investido de la confianza del Congreso de los Diputados para formar gobierno. Y el señor Peces Barba toma una decisión que solo ha tomado él de todas las personas que han ocupado la presidencia del Congreso de los Diputados, que es decidir que un presidente del Congreso renuncie a su actividad de diputado. Es decir, que aunque sea legalmente un diputado del grupo del socialista, se va a abstener, no va a participar en ninguna votación en honor a lo que él entiende para que un presidente de la Cámara sea neutral. Usted anunció que no votaría con su partido, sino que se abstendría en todas las votaciones. ¿Por qué hizo esto? En realidad no fue cuando tomé posesión, sino que ya en el momento en que el secretario general entonces del Partido Socialista me ofreció la candidatura a la presidencia del Congreso, yo entre las observaciones que hice le indiqué que me parecía prudente que el presidente del Congreso no votase. No es que me abstenga, es que no voto, porque esa es una buena tradición para significar la neutralidad y la independencia del presidente. Eso es lo que hace el speaker de la Cámara de los Comunes, eso es lo que hace el presidente del Parlamento italiano, y yo creo que es una buena costumbre que hay que adoptar no solamente cuando se tiene mayoría absoluta, como es este el caso, sino aunque no se tuviera mayoría absoluta. Hay que decir que es el único presidente del Congreso que lo ha entendido así. Todos los demás presidentes del Congreso han ejercido su labor de presidente del Congreso, pero a la hora de votar han seguido siendo miembros de su grupo parlamentario. El señor Peces Barba no lo hizo, aunque también hay que recordar que pierde un poco de mérito si se tiene en cuenta que el PSOE tenía 202 diputados y por lo tanto no iba a tener ninguna repercusión para las votaciones que no participara en ellas, más que el efecto simbólico. Siendo el señor Peces Barba presidente del Congreso de los Diputados, el príncipe heredero, don Felipe de Borbón, entonces príncipe de Asturias, alcanza la mayoría de edad y es el señor Peces Barba el encargado de someterle a la jura de la Constitución como heredero al trono. Alteza Real, con el juramento que vais a prestar, estáis simbolizando vuestro sometimiento al derecho,
vuestra aceptación del sistema parlamentario representativo que nuestra Constitución establece, vuestro compromiso de servicio a las instituciones y a los ciudadanos y vuestra lealtad al Rey. Hoy, señoras y señores diputados, señoras y señores senadores, es un día grande para la democracia, para la monarquía y para todos los hombres de esta España viva y plural de las autonomías. Hoy, con la mirada puesta en el horizonte, es un día de esperanza. Y es que durante muchos años el señor Pérez Barba era uno de los principales enlaces entre el PSOE y la monarquía. También hubo una polémica porque cuando terminó su mandato como presidente del Congreso en 1986, el señor Pérez Barba pasó al sector universitario, siendo prácticamente el arquitecto de la Universidad Carlos III. Y aunque esto sea muy discutible, en el sector político se ha considerado siempre que la Universidad Complutense, o al menos determinadas facultades, están situadas ideológicamente a la izquierda del PSOE, que la Universidad Rey Juan Carlos está situada en la órbita del Partido Popular y que la Universidad Carlos III es la universidad afín al Partido Socialista Obrero Español, y eso se atribuye en gran medida al señor Pérez Barba. Pero el debate era que se había hecho una ley de reforma universitaria siendo el señor Pérez Barba presidente del Congreso de los Diputados y que, según la oposición que en ese debate representó el señor don Fernando Suárez, esa ley se había hecho expresamente para permitir que el señor don Gregorio Pérez Barba pudiera ser catedrático. Lo que es definitivo, lo que sí se precisa perfectamente en la ley, me atrevo a decir que tiene casi nombre y apellidos. Y no voy a citar nombres ni apellidos, porque no quiero, naturalmente, ni mortificar a nadie, ni irritar a nadie. Pero vuestras señorías saben que esta ley produce beneficios concretos, directos, personales, a distinguidos y muy importantes miembros de esta Cámara. Y, naturalmente, en el registro de intereses de esta Cámara, que la ley de incompatibilidades está propiciando, debiera ya figurar la absoluta incompatibilidad para enviar proyectos de ley de tan directo y personal beneficio a distinguidos miembros de esta Cámara y a personalidades de la Administración que han tenido protagonismo directísimo en la elaboración de este proyecto. Sea como fuere, a partir de 1986, el señor Pérez Barba estaba retirado de la política. Sin embargo, cuando en el año 2004 el señor don José Luis Rodríguez Zapatero gana las elecciones y se convierte en presidente del gobierno, en un país algo traumatizado por los atentados del 11M, decide recuperar al señor Pérez Barba para un cargo político. Un año antes ya había intentado el señor Zapatero que el señor Pérez Barba hubiera sido el candidato del PSOE a la presidencia de Madrid en lugar del señor don Rafael Simancas, pero el señor Pérez Barba no quiso. Sin embargo, en 2005 lo que le ofreció fue ser el alto comisionado del gobierno para la atención a las víctimas del terrorismo. Era una forma para el señor Zapatero decir, voy a tener muy presente a las víctimas y mi interlocutor con ellas que sea una figura del prestigio del señor Pérez Barba. Sin embargo, llegó en mal momento, porque en aquel momento es cuando el señor Zapatero inicia el proceso de diálogo con el grupo terrorista ETA. Votación de la propuesta número 80. Comienza la votación. Votos emitidos 339, a favor 192, en contra 147, abstenciones ninguna. Ha sido un apoyo de 8 grupos, solo uno no ha apoyado. Mi deseo es que sea un apoyo unánime y trabajaré por ello a partir de mañana mismo. Gracias. Solo quiero decir, y lo digo como lo siento, que hoy un Parlamento democrático que representa la soberanía nacional ha dado a ETA el título de interlocutor político. Yo creo que es un acontecimiento de una enorme gravedad contra el cual yo voy a combatir en la medida de mis posibilidades a lo largo de los próximos meses. Un proceso de diálogo en el que siempre estuvieron en contra o al menos dos de las más importantes asociaciones de víctimas del terrorismo, la AVT, Asociación de Víctimas del Terrorismo, y el Foro de Ermua. Evidencia una vez más de que el objetivo de ETA es la destrucción de lo que conocemos como España, de este país. Que empezaron a hacer manifestaciones contra el proceso de diálogo con ETA. El señor Pérez Barba no asistía a esas manifestaciones porque él entendía que era un representante del gobierno. Pero a partir de ese momento las víctimas dijeron que entonces ese alto comisionado no les valía como interlocutor y querían interlocutar directamente con el gobierno. Yo soy un miembro del gobierno como secretario de Estado y por consiguiente que yo me parece muy sorprendente que fuera una manifestación en la cual se pretende que el gobierno modifique una decisión que está apoyada por la mayoría del Parlamento.
Me parece muy coherente, ya que el alto comisionado es un alto comisionado al servicio del gobierno y va a interponer los intereses de su partido, intereses partidistas y los intereses de su propio gobierno muy por encima de los intereses de la asociación que representa la mayoría de las víctimas del terrorismo asociadas en este país. Yo creo, decía usted antes, y es verdad, que la división entre las víctimas, por lo menos en apariencia, yo creo que tiene una buena parte de responsabilidad la política que ha llevado a cabo el gobierno y desde luego el comisionado. Y por lo tanto me parece que está jugando un papel lamentable, no apoya a las víctimas del terrorismo, apoya al gobierno, está prestándose a su estrategia y desde luego debería replantearse, como le han pedido las víctimas del terrorismo, su continuidad, porque si alguien está nombrado para respaldar y apoyar a las víctimas y cada vez que se lo piden no lo hace y se pone de parte del gobierno, pues que sea un comisionado del gobierno. Y luego yo creo que eso parte de un error, que es que de un error, no sé si consciente o inconsciente o como sea, de que es que yo soy el representante de las víctimas y yo soy el representante del gobierno para atender a las víctimas. Y por cierto, el Partido Popular, entonces en la oposición, también hizo campaña contra el señor Peces Barba, diciendo que no merecía ser el alto comisionado para las víctimas del terrorismo. De Peces Barba ya dije en su día que debía dimitir. Es decir, desde que ha llegado Peces Barba lo único que se han creado son tensiones y conflictos entre las víctimas del terrorismo. Es decir, y por tanto esa persona no tiene en este momento autoridad moral para estar en la responsabilidad en la que tiene. El señor Zapatero nombró al señor Peces Barba con la misión no de defender a las víctimas, sino de dividirlas, de silenciarlas y de neutralizarlas. Y por tanto, yo en nombre del Grupo Popular le pido que si el señor Peces Barba no tiene la dignidad personal de dimitir, el gobierno tenga la responsabilidad política de cesarle. Y como no nos van a hacer caso y no lo van a cesar, lo que le pido es que por lo menos tengan la decencia moral de cambiar su título y denominarle alto comisionado para el diálogo y el amparo de los verdugos terroristas. El gobierno sabe que yo después del verano pues quiero dejarlo. Naturalmente que el presidente del gobierno tiene todo el derecho a adelantar eso si le parece oportuno, pero yo en todo caso lo dejaré después del verano. Otro proyecto del señor Zapatero en el que participó el señor Peces Barba es que poco después sacó una nueva ley de educación que incluía la nueva asignatura de educación para la ciudadanía, para que el Estado pudiera introducir valores cívicos en la educación. La Iglesia consideró que eso era un atentado contra la conciencia individual de los padres católicos, dado que esa educación para la ciudadanía incluiría acabar con el concepto de matrimonio que tenía la Iglesia y enseñar ya a los niños que había distintos tipos de matrimonio. Eso no gustó a la Iglesia. El señor don Gregorio Peces Barba fue uno de los encargados de defender la asignatura de educación para la ciudadanía y arremeter contra la posición de la Conferencia Episcopal Española. Tenía cierto peso porque el señor don Gregorio Peces Barba en su origen había sido demócrata cristiano, por lo tanto no podía ser acusado de anticlerical y sus críticas contra la Conferencia Episcopal consideraba el gobierno Zapatero que tendrían más fuerza. Eso lo que encubre es una afirmación que no se atreven a decir y es que el monopolio de la ética la tiene la Iglesia. Y entonces eso es una posición premoderna. Ellos lo han dicho, somos depositarios de verdades que están por encima de las mayorías y de la soberanía popular. ¿O es que creen ustedes que puede el Estado imponer un tipo de formación de la conciencia? ¿Qué tienen que pensar los niños y los jóvenes sobre qué está bien y qué está mal? Si fuera lo mismo, ellos tendrían que estar callados porque no dijeron ni Pamplona. Incluso había sacerdotes que apoyaban esa asignatura, e incluso que la daban, que eran profesores de formación del espíritu nacional. Cuando, por cierto, también la religión era obligatoria para todos. Entonces, tampoco protestaron. Entonces, la defensa de la conciencia, como les beneficiaba el adoctrinar, pues no la plantearon en ningún momento. Cuando en el año 2012 estalla el caso Nos, el caso Urdangarín, y comienza una de las primeras ofensivas mediáticas contra la institución de la monarquía, el señor don Gregorio Peces Barba es uno de los que más la defiende públicamente. Y una ambición honesta y transparente. Porque el príncipe Felipe es una persona impecable, que se sabe muy bien sus funciones, y yo creo que la corona no tiene problemas en España como
como forma de la jefatura del Estado, y estos sectores que dicen hay que volver a la República, eso son tonterías que la mayor parte de los ciudadanos no están de acuerdo, siempre que se reproduzcan dos condiciones, que es que el rey y su sucesor sean leales a la Constitución y a la democracia. Y eso le llevó a fuertes debates en televisión, como el que mantuvo con el señor don Jordi Évole, y demostrando que el señor Peces Barba era alguien muy coherente a los juramentos de lealtad que había hecho. Cuando se dice no está sujeta su figura a la responsabilidad, ¿quiere decir que el rey puede ser un irresponsable? No, quiere decir que la responsabilidad del rey es asumida por el gobierno. Si el rey comete un delito, Dios no lo quiera, ¿podría ser juzgado? Sí, depende de qué delito, si es un delito... Por ejemplo, que estuviese implicado en un escándalo de corrupción. No, pero... ni lo está ni lo va a estar. Tenga usted la tranquilidad total. ¿Usted cree que el rey no sabía nada de lo de Urdangarín? Hombre, yo creo que cuando él toma decisión de decirle que deje eso, sí algo sabría. Creo que no en la profundidad de lo que pasaba, pero sí que aquello tenía mala pinta. Pero cuando uno ve que su hija y su yerno empiezan a llevar un tren de vida que dicen, ostras, ¿tú no preguntas? Eso lo hizo. Eso sí me consta que lo hizo. ¿Qué le dijo? El yerno le entró por aquí y le salió por ahí. Hombre, ¿usted hubiera denunciado a su hija públicamente? ¿Sería bueno para la monarquía que todas sus cuentas fuesen más transparentes? A mí igual me gustaría saber lo que cuesta llenar el depósito del Fortuna. Pues se fastidia usted. Pero qué tontería, no le dé usted importancia a ese asunto, ninguno, si es que no tiene importancia. Sin embargo, su última polémica no fue por el tema de la monarquía, sino por el tema de los nacionalistas y los independentistas, porque durante una conferencia pública hizo un comentario jocoso respecto a Cataluña que los partidos nacionalistas y los independentistas consideraron directamente una ofensa contra el pueblo catalán. En relación con este tema desde hace siglos, desde que el conde duque de Olivares se encontró al tiempo con el levantamiento de los catalanes, que por cierto celebran, que yo creo que es un signo, siempre sus fiestas llamadas nacionales por derrotas, y los portugueses. Entonces se tomó una decisión que fue dejar a los portugueses y quedarnos con los catalanes. Y yo siempre digo en broma, ¿y qué hubiera pasado si nos quedamos con los portugueses y dejamos que se vayan a los catalanes? Igual nos hubiera ido mejor, pero en fin, como eso ya es agua pasada, no se puede... bueno, hubiera habido un problema gordísimo, que no hubiera podido haber los partidos de fútbol Madrid-Barcelona. Que eso... Las interpretaciones al comentario del señor Peces Barba llegaron al extremo de asegurar que el señor Peces Barba había pedido que se bombardeara Cataluña otra vez. Claro, siempre muy... Creo incluso que estaremos en mejores condiciones que en otras épocas. No sé cuántas veces hubo que bombardear Barcelona, pero y esta vez se resolverá todo sin necesidad de bombardear Barcelona. Yo no voy a entrar en la confrontación personal con el señor Peces Barba. En la de las ideas sí. Veo que el señor Peces Barba tiene un sentido muy particular del humor, pero en cualquier caso le conozco de hace años y sé lo que piensa y sé lo que representa. Yo creo que el señor Peces Barba piense que España estaría mejor sin Cataluña. Bueno, es legítimo, de la misma manera que hay catalanes que piensan que Cataluña estaría mejor sin España. Por tanto, hay que respetar esa libertad de expresión. Ahora, lo grave es la manera en que se dicen las cosas y la sorna y la sonrisa de quien está acompañando a Peces Barba en la presidencia cuando dice que celebramos siempre las derrotas o cuando hace esa afirmación tan triste, tan deplorable, que no tiene calificativo, y es de que ¿cuántas veces hubo que bombardear Barcelona? Ahora pienso, soy más optimista, que no será necesario. ¿Es que el señor Peces Barba justifica los bombardeos en la ciudad de Barcelona? ¿Es que cree que si fuese necesario sería imprescindible bombardear otra vez la ciudad de Barcelona? Son palabras graves, tan salidas de tono, que no tienen otra respuesta que, como dije antes, el desprecio, no la confrontación, ni el reprobarla en el Parlamento, ni nada por el estilo. Y espero que el señor Rajoy, candidato del PP, y el señor Pérez Rubalcaba expresen con el mismo sentimiento lo que acabo de decir yo. Porque lamentablemente lo peor de todo es que hubo gente que aplaudió, porque mucha gente del PP y del PSOE en España piensa exactamente lo mismo que ha expresado el señor Peces Barba.
una intervención de humor en un momento que era de conmemoración de la Constitución del 12, y ahí no dije más que una sola cosa en serio. ¿Se puede hacer humor de los bombardeos de Barcelona? ¿Estaría bien hacer humor de los asesinatos de ETA o del bombardeo de Guernica, por ejemplo? Hombre, vamos, es que son cosas muy diferentes, ¿eh? Hombre, y son cosas muy diferentes. Ya sé que usted le han dado mucha importancia y que tengo el honor de ser primera página en su periódico, pero... No, perdón, en la mayoría de periódicos. No, en la mayoría de periódicos no. En la mayoría de los periódicos... Hombre, por ejemplo, en el ABUI, en el ARA... Bueno, en los periódicos de Madrid, en los periódicos de Madrid no. Hombre, los periódicos de Madrid no, pero los periódicos de Cataluña, como se puede imaginar, lo que bombardearon fue Barcelona, no Madrid. ¿Sabe lo que quiero decir? Y lo que dijo usted fue sobre Barcelona, no sobre Madrid. Yo no sé qué páginas y qué dedicatoria han hecho ustedes a lo que ha dicho el señor Duran y Lleida, pero sea lo que sea, desde luego yo creo que yo no me merezco un trato superior al que él se merece. Bueno, usted que hablaba de la prensa, oiga, no solo hace falta ver la prensa de Madrid y determinada prensa catalana, lo que se ha comentado del señor Duran y Lleida. Bueno, yo no leo la prensa catalana y leo solamente El País en Madrid, o sea que por consiguiente no lo sé. Entonces, claro, bien. Sobre una frase que en general, unas frases que en general han sentado muy mal en Cataluña, no hoy, ayer, porque le recuerdo que de la conferencia la gente no entendió el sentido del humor, porque los abogados catalanes se levantaron y se fueron. Sí, quedan 20. La sala entera, que había más de 500 personas, que entendió la broma y el humor, pues me aplaudió muy fuertemente al final, o sea que eso estoy también tranquilo. Don Gregorio Peces Barba falleció al año siguiente, quedando en el recuerdo de muchos como alguien que había sido leal a las instituciones españolas. Hice el discurso que correspondía, un discurso muy institucional y muy de defensa de la continuidad de la corona y de la necesidad de que la corona siempre estuviera vinculada con la democracia. Tras Fraga, Gabriel Cisneros y Soletura, con los que compartió reuniones más cordiales, decía que corteses, y alguna partida de ajedrez, como la que repitieron 25 años después en el Parador de Gredos. Para disgusto mío ganaron los catalanes Yo espero que en el fútbol no cunda ese ejemplo, pero nos ganaron.